estamos, como anunciábamos, con el doctor Wilber Medina. Bueno, pues efectivamente el caso de la resolución judicial con respecto al expediente y la investigación que el Congreso realizó al expresidente Alan García ha originado ayer un debate muy intenso en el Congreso y ciertamente, digamos, los representantes parlamentarios apristas también hicieron la defensa de, primero, la independencia de poderes, por un lado, y la pregunta sigue siendo esa, es decir, ¿qué es lo que aquí prevalece? ¿Qué es lo que se está debatiendo? En realidad, el Congreso o los oficialistas han dicho esto es una invasión en realidad de fueros y no se puede permitir, etcétera. Y hay, por supuesto, defensores de que, en el fondo, se es plenamente constitucional en la resolución judicial. Doctor Wilber Medina, muy buenos días y cuéntenos un poco cómo reciben ustedes esto que por lo menos la prensa lo presenta como un alivio o que ya le abre el paso abiertamente al presidente para la candidatura, al presidente García, para la candidatura del 2016. Señor Raúl, buenos días, Patricia, ¿Cuál es la Armando? dimensión exactamente de lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es muy sencillo. Frente a la renuencia, después de la sentencia del 27 de diciembre, donde el juez y la sala, acogiendo la demanda de amparo del presidente García, nos dieron la razón porque se había violado el debido proceso, la comisión, ya ex comisión en este momento, y el señor Tejada encabezando, no cumplió con lo que había resuelto las instancias judiciales. Entonces, frente a esa renuencia, don Raúl, es que nosotros hemos pedido que el juez declare nulo todo lo actuado, porque así además lo había establecido la sala. Y permítame, sobre todo lo que se ha hablado ayer, y los señores abogatás, a quien me he encontrado en los pasillos de RPP y hemos conversado muy amenamente, con el respeto que siempre las personas debemos tratarnos, señor Gutiérrez y señor Tejada. ¿Más amenamente que ayer en el Congreso no? Sí, muy cordial, con risa, incluso me ha mandado saludos para el presidente García, o sea que las cosas van bien. Es un caballero, ciertamente, yo también lo respeto y como todos podemos respetar. Podemos discrepar de las decisiones judiciales, pero con respeto. Es lo que le decía ayer. No puede el señor Aguataz decir que lo que ha cometido el juez es una aberración. Eso me parece que no está a la altura de un padre de la patria, un congresista. Pero permítame. El señor Gutiérrez ha dicho que esto es una invasión al fuero parlamentario, que el primer poder del Estado, perdón, introducción al derecho constitucional. No hay primer poder, ni segundo, ni tercero. Hay tres poderes del Estado, que es el sostén de toda república. En este caso, todos son iguales. Y le voy a poner un ejemplo, don Raúl, y para que la opinión pública también entienda. Y ellos dicen que son intocables. El señor Bogotá ayer ha retado, ha pechado al juez, que venga, no vamos a hacerle caso, que venga, que me detenga acá, lo invito, le invoco. Eso no puede ser, hay que respetar. Tanto es así, mire, el Poder Judicial revisa los actos parlamentarios cuando afectan el derecho al debido proceso. El Tribunal Constitucional controla las leyes en cuanto a estas, si se considera que es inconstitucionales. El Poder Legislativo también está sometido, los decretos supremos están sometidos al control del poder. O sea, hay un equilibrio, el control natural del equilibrio de poderes, el contrapeso de poderes. Lo que está diciendo el Congreso, perdón que lo interrumpa, sí, doctor sí. Medina, es que al margen de lo que se pueda decidir en una subcomisión de acusaciones constitucionales, que puede, también lo han dicho, pronunciarse sobre este tema, sin aceptar o sin seguir las recomendaciones de la Comisión y menos del Poder Judicial, es que se les está prohibiendo opinar, pronunciarse sobre un tema. Armando, Ricardo. Tengo el artículo de la Constitución, el artículo 93 y el reglamento, y lo he traído justamente para leerlo. Los señores ayer en una conferencia, después de la nuestra, ciertamente, furibundamente han salido y han dicho que somos intocables, que nadie nos puede. Perdón, que ellos no están sujetos al mandato imperativo, no han leído completo. Y le voy a decir, el 93 de la Constitución y el 14 del reglamento del Congreso dice, no están sujetos a mandato imperativo, don Raúl, solo para sus opiniones y para sus votos, para que entienda el público, cuando ellos marcan el verde, el ámbar y el rojo, de eso no tienen que responder a nadie, y cuando opinan. Pero lo que ha pasado con el presidente García, ellos han ejercido una función, un proceso de investigación que concluyen con un informe, y ese informe vincula al Pleno.
Y por eso es que se somete y ellos presionan el botón. De modo que el producto de una comisión investigadora tiene que ser pulcro, tiene que ser transparente, tiene que respetarse el debido proceso. no ha sido- Pero hay otro aspecto ahí que es el que en realidad genera todo este debate y además el interés de la opinión pública, y es que en realidad el Partido Aprista y el propio doctor García y sus defensores dicen esta es una acción premeditada, no solamente es algo legal y que corresponda únicamente al Congreso, sino que hay una voluntad del Ejecutivo, que es la que se trata de ejecutar a través del Legislativo, de impedirle el paso al doctor Alan García. Es correcto, y le voy a Y entonces la cosa se vuelve, pues, efectivamente, un conflicto político que tiene que ser aclarado, Ciertamente. porque naturalmente el Ejecutivo ha dicho, ayer el ministro de Justicia ha salido a decir, nosotros no tenemos nada que ver en el asunto. Saludo lo que dice el ministro de Justicia, he leído el día de hoy y la premier también, donde ellos respetan la separación de poderes. Pero permítame, y una muestra palmaria de lo que usted acaba de resumir, don Raúl, de que hay un conflicto y que el objetivo no es otro que inhabilitar al presidente García. Y le voy a comentar por qué. Un hecho elemental. La comisión ha investigado a muchos funcionarios. Por lo tanto, ¿por qué no continúan el proceso parlamentario de los informes, su comisión y todo lo demás respecto de los otros? No les interesa a los demás funcionarios de alto nivel, algunos. Lo que le interesa es el presidente García. Es por eso que nos detenemos en esto. A ver, deberían de ser respetuosos, dice, perdón. La acción de amparo dice, respecto al presidente García, nulo. Ok, mientras que esto se decida, continuamos con lo demás. Pero no continúan, porque no les interesa, porque la única finalidad es inhabilitar al presidente García. Y yo los invito a... Bueno, esa es una deducción que puede ser válida, pero sobre la cual hay tan pocas pruebas como las que, en fin, se le pueden imputar en este momento al doctor García para sindicarlo como culpable de algunos actos de corrupción. Pero vamos al centro del asunto. Los narcoindultos son un problema grave y enorme que pesa sobre los hombros del gobierno aprista. Hay que ver quiénes son los culpables. Perfecto. El presidente García, desgraciadamente para él, no está exento de este tema porque la única cosa que abría la puerta de la cárcel era la firma del presidente en los indultos. Lo cierto es que formulismos más, formulismos menos, lo que va a ocurrir es que si el Congreso no puede tocar al señor García y el señor García no puede ser tocado por el Poder Judicial porque necesita de un permiso del Congreso para hacerlo, lo que estamos haciendo es una vez más creando una coraza para que un caso gravísimo que debiera ser respondido por el presidente ante todos los entes que pregunten, no quede esclarecido. Perfecto. Nadie está diciendo que es culpable, sino que tanta cosa con que que si lo quieren inhabilitar, ya nadie habla de los narcoindultos, ya nadie habla de la pésima política del gobierno aprista que sacó a narcotraficantes de la cárcel, y lo peor de todo es que el presidente García está diciéndole a la población, no estoy dispuesto a dar ninguna explicación ante nadie. Perdón, te rectifico. El presidente García, en todo momento, incluso está en las actas del Congreso, ha dicho, me someto a las investigaciones que realice cualquier ente público, incluido el Congreso. El presidente García, respecto a narcoindultos, ha sido investigado por el Ministerio Público, se ha archivado, porque no ha habido connotación penal que vinculen al presidente García. Internamente, y como abogado del presidente García, probablemente ha habido algún manejo irregular en los niveles intermedios de los funcionarios. Por eso es que se está investigando. Pero digamos, doctor, eso no lo puede decir usted. Eso lo tiene que decir alguien independiente, no lo puede decir el abogado de parte. Y un presidente tiene antejuicio político. Y por lo tanto, si el Congreso no puede hacer su trabajo, nadie más puede hacer Patricia, su trabajo. yo he leído los informes que tiene 200 páginas de narcoindulto. Al presidente García le citaron en el 4 de octubre para que declare sobre 3, de Anderas, Crucillá y Espinosa. ¿Y sabe qué, don Raúl? Y esto es lo sorprendente y lo poco serio de la comisión. Cuando llega el presidente García el 30, a pesar que seguía la violación, le preguntaron por casos distintos a lo que estaba en la citación. Pero yo le estoy preguntando Y sobre los temas de fondo. Totalmente de acuerdo en que la investigación puede haber estado mal hecha, pero lo cierto es que lo que ha logrado el gobierno, el APRA, con estas resoluciones, es que al señor García no se le puede investigar por un tema que es gravísimo para el Perú, que ocurrió durante su gobierno y que ocurrió con su firma. Y eso es algo que, por más que ustedes tengan 1000 explicaciones, no está bien y no están dando ninguna salida.
Porque si el Congreso no lo puede tocar, no lo puede tocar nadie más. Perdón. Y la impunidad seguirá cayendo sobre los hombros del señor García, que pareciera que nunca está dispuesto a dar la cara, porque siempre hay alguien que se quiere, que lo quiere perjudicar. En el auto que motiva esta entrevista de ejecución que expedió el juez el día martes, ¿qué dice? Sin perjuicio de que acá no se han respetado las formas, por lo tanto, lo que ha hecho el Congreso no vale, puede las otras instancias investigar en la medida que, Ricardo, en la medida que exista algún indicio. Pero la subcomisión, No existe a ver, doctor, indicio. pero Por favor, el congresista... da su firma en todas las Es actas una de... prerrogativa Mujer. constitucional que lo ha hecho el señor García en su primer gobierno, el señor Belaúnde también en el segundo, el señor Como Fujimori, debajo el de señor esa firma Paniagua, hay el señor indicios de Paniagua. corrupción. Debajo de esa firma hay indicios de Fíjese, corrupción. el señor Paniagua, disculpe, don Raúl, con esto termino esta pregunta. Durante su corto, los 9 meses de gobierno, otorgó más o menos algo de 500 indultos. ¿Y sabe qué? Muchos de esos incluso fueron acusados por terrorismo. De modo que es una facultad presidencial, incluso sin expresión de Doctor causa. Medina, escuchamos ayer unos congresistas también del oficialismo, es decir, de Gana Perú, los que están detrás de precisamente esta investigación, señalar que al margen de lo que se ha decidido en este caso y al margen de la comisión que ya perdió vigencia, su informe no, ahí está, pero la justicia ha decidido que no vale. La subcomisión de acusaciones constitucionales puede abocarse a esto mismo siguiendo otro camino. Así es. A ver, exacto. ¿Puede o no puede? Sí puede. Cualquier ciudadano, y lo vengo escuchando Tejada en esta propia mesa y en toda la prensa ha dicho dos cosas. Podemos y cualquier ciudadano, Sí. ¿por qué no lo hace él mismo? 2 años y no lo hace. ¿Sabe por qué, Armando, Ricardo y don Raúl, Patricia? Porque no tiene argumentos válidos. Por eso no lo hacen, no les interesa. Y además, y ellos están advertidos, don Raúl, la Corte Interamericana, en la sentencia de Leopoldo López y Gustavo Petro de Colombia, el alcalde, fue inhabilitado por unas instancias administrativas. Ciertamente el Congreso es una administrativa. Y le ha repuesto le ha repuesto los derechos políticos. Pero y por lo lo que tanto, pasa, incluso doctor, la es que alcaldía. yo insisto, lo de la inhabilitación sigue siendo una especulación. Lo que hay detrás de esto es una política de narcoindultos dada de manera absolutamente irregular, en la que aparentemente hay casos clarísimos de corrupción que se tiene que verificar si alcanzan o no a quiénes, y si al señor García lo alcanzan, pues tendrá que responder ante la justicia. Y ustedes, con el tema de la inhabilitación, están impidiendo que el caso se esclarezca. Yo te digo una cosa. ¿Sabe qué deben hacer, Raúl? Yo pensando por ellos. Cumplen la sentencia, acatan la sentencia y empiezan de nuevo. Ahí sí, respetando el derecho al debido proceso. Lo único que se le pide mínimamente son estas cosas. Dígame usted, señor Tejada, cuáles son los hechos que en todo caso yo habría cometido, cuál es el tipo penal que habría incurrido o la infracción y sobre todo cuáles son los indicios que evidencien de manera convincente que yo habría cometido el delito. Lo que sí queda Eso claro es que todavía existe una puerta para seguir investigando, que es el Poder Judicial. Pero el propio juez lo dice hoy mismo en su resolución, la página 26 dice y deja la posibilidad de que se le pueda investigar ciertamente. Y además, Patricia, quiero responderte lo siguiente, no es que recurrimos a una leguleyada, como están diciendo los otros, o al formalismo, perdón. Es un derecho y todavía es un derecho fundamental, y los derechos fundamentales no se ruegan, se exigen y se hacen prevalecer con la razón, la ley y la jurisprudencia a la ¿El mano. presidente García puede ser tocado por el Poder Judicial si tiene, Pero por supuesto. si tiene antejuicio político? Que le levanten. Y la subcomisión lo puede Para hacer levantar- independientemente de la La comisión. subcomisión Claro. lo puede hacer. Claro que Cualquier sí. ciudadano hoy ¿Y va a por las qué 8 de no la lo mañana. hacen? Ahí ¿Por qué está no la lo pregunta. hacen? ¿Por qué no lo ¿Por qué hacen? insisten en una comisión, un informe que ya ¿Sabe perdió por qué? validez? Porque han recurrido a esto para el descrédito. Porque dicen, lo que quieren es que se evite, que se revise. Perdón, Ahí está la están subcomisión. colgados en Bueno, la página web los informes, don Raúl. El asunto siempre fue complicado, eso no lo vamos a negar, porque en verdad complicado el de número su de nacimiento. indultos es una cosa muy grande. Complicado de su nacimiento, en un Raúl. momento en que todo el mundo sospechaba que había pues una influencia muy grande del narcotráfico. O sea que la verdad que Vaya. son cargos complicados también enorme. y Así que es. suponen no solamente, digamos, confianza y debate jurídico y apelación de esa índole, sino explicaciones a la opinión pública al Don Raúl, máximo. sobre el tema de eso, no solamente vamos a explicar, vamos a publicar, porque ¿Qué pasó, don Raúl? Le explico el narcoindulto, que es lo que más en todo caso ha calado. La Comisión Tejada Consistable le pide al Ministerio de Justicia que le mande los indultos de narcotráfico, los agravados, y le mandan una lista de 461 casos.
de los cuales nosotros hemos pedido por acceso a la información que nos den cada uno de los expedientes. De los 461, Raúl, ninguno es capo, ni jefe de banda, ni nada por el estilo. Son paqueteros, son burrier, y por eso estamos próximos a hacer una publicación sobre este tema en concreto, donde vamos a poner, y incluso hay el tema de en el debate. La patraña de, incluso hasta tiene título, ¿no?, de Tejada respecto a los narcoindultos. Y están las publicaciones, documentos oficiales del Ministerio de Justicia. Por lo demás, yo le agradezco, y lo que quiero concluir esta entrevista trayendo un mensaje al presidente en que él se somete a cualquier investigación. Lo único que exige es que la investigación se haga conforme a los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo, el Tribunal Peruano Constitucional. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Ricardo, Patricia. Sí, vamos también, por supuesto, a conversar con los congresistas, sobre todo oficialistas, porque en el fondo la cosa quiere ir más lejos. Es decir, hay aquí un conflicto de poderes que también tiene que resolverse. Sí, si no Porque cumple, si no, estamos en un problema de institucionalidad sobre el cual no hay que tomar partido político. Don Raúl, No es un tema que esté condicionado a circunstancias políticas. Es un tema sustantivo para la supervivencia del orden democrático. pero por supuesto, y le voy a poner, ya tenemos una decisión judicial que anula el trabajo. Ellos quieren insistir en debatir, estarían incurriendo en delito, porque estarían en el delito contra la administración de justicia en la modalidad de resistencia y desobediencia al mandato judicial. Perdón, el poder es efímero. El poder termina el 2016. Sí, Luego no podemos... Nos consta y le consta también al doctor García. Pero por supuesto ha sido respetuoso de la alternancia de poder. Muy bien. Y le voy a contar, la sentencia que hemos conseguido vía el amparo, los señores congresistas, los políticos, con esto termino. Discúlpeme, porque está hablando el presidente Humala a los periodistas. Y gracias, más bien, Gracias. doctor Wilber Medina. Gracias, Raúl.